Hola, encantadísimos que estén acá presentes. Es un poco raro hacer el podcast en vivo, pero no, vamos a ver qué pasa. Más raro estar sentado acá arriba. Con este delay. Nos sentimos como en la tele. No, es que hay un delay. Sí. Pero es que es rarísimo hablar así. No puedo. Perdón. ¿Y si bajamos un poco el sonido en la sala? ¿Se puede solucionar? O si no, vamos a hablar lento. Es que tenemos que grabarlo porque si no, no se va a escuchar. ¿El monitoreo? ¿Ese puede ser? Ahí está. Aló, probando, check the sound. Quizá. A ver. Ahí, hola, probando. No sé. Yo igual me puedo acostumbrar, creo. Yo no. A ver, ¿y si me pongo audífono? ¿Se puede solucionar o vamos así nomás? Ya. Hola. Es que yo creo que es los monitores de acá adentro, si se pueden bajar. Sí. Es que no se va quedando, es muy raro. Como que te va quedando, no. Como que te vaya quedando atrapado en tu propio loop, como un inception de voz. Exacto. Pero yo creo que están ahí. A ver, hola. No sé. ¿Debería ser lo mismo? No necesariamente. Sí. No, sí, ustedes se escuchan bien. Lo raro es que uno habla y se escucha. Es como un delay de matinal. ¿Ah? Ya. Ok. Bueno, voy a partir esta cuestión. A ver si resulta. A ver si se escuchan. ¿Me escucháis raro? Está. Que hablemos así como si estuviéramos Pero es que si no, no queda grabado. ¿Qué privilegiamos? ¿Este fantástico público o el público? Bueno, esto es parte de la improvisación. Sí, pues. Este es el free jazz. No podíamos haber partido mejor. Una clase magistral no presenta estos problemas. El problema es el monitoreo. Claro, es que el problema es que los parlantes de la sala nos molestan. Porque están desfasados, entonces uno habla y es muy difícil hablar así. Hola. Sí, pues, si se puede bajar esto. Hola. Eco. Ahí sí. Ahí yo no me escucho. Sí, pues sí. Aquí nosotros podemos hablar fuerte, si no importa, sí. Ahí sí, pues. Claro. Bien. Voy a leer algo que traje preparado para partir, pero bueno, igual ya partimos, así que está y medio apurado. Mientras esto no acontece, hay alguien muriendo y hay alguien naciendo en algún punto del mundo. Los ultraderechas de Italia deben seguir celebrando su triunfo el domingo y el DART, un satélite de la NASA, se estrellará contra un asteroide para probar que la Tierra puede desviar objetos interestelares. Desviar es la acción y efecto de salir fuera del camino. Y es sobre esta idea de la que hablaremos hoy. Al igual que el DART, prueba de redirección de asteroides dobles, eso significa DART, hoy lanzaremos algunos proyectiles para que el camino de los que estamos acá se tuerza. Porque cuando hablamos de desviar, se establece implícitamente que hay un solo camino, una trayectoria única. Y nuestra sensación es que no es así. Hay múltiples direcciones, vectores que disparan a todas partes, rizomas y micelios, no tanto árbol. A veces olvidamos que al salir de casa todas las posibilidades están desplegadas y que estemos acá es solo una probabilidad. Solemos entender que en el caos y en el desorden solemos entender que el caos es desorden
pero nosotros creemos que es complejidad. Y como dice Deleuze al final de su libro Rizoma, arroyo sin principio ni fin que socava las dos orillas y adquiere velocidad en el medio. Bueno, tenía como medio preparado esto, pero también medio improvisado porque un poco la idea del desvío y de lo que queremos conversar hoy día es cómo uno genera una trayectoria, una idea, un proyecto, y cómo en el camino se va torciendo esta cuestión. Y bueno, nos pasó en vivo recién. Así que partimos de una buena manera esta idea, porque tendemos a creer que cuando lanzamos una idea, esa idea sigue un camino único, y nosotros venimos a hablar ahora de esas torceduras que aparecen entre medio. Daniela y Carlos me van a acompañar en esta idea, y vamos a echar a andar un poco alguna conversación, porque queremos que también ustedes participen de esta conversación. Así que prepárense algunas preguntas o prepárense alguna reflexión, porque queremos que esto no quede bien, que quede raro. Que quede desviado. Que quede desviado. Entonces, nada, no sé si cuál de ustedes dos quiere partir. ¿A quién le doy la palabra? Las damas primero. ¿O nos desviamos? Es que claro, no sé muy bien de dónde agarrar el hilo. Bueno, voy a tirar una pregunta. Sí, eso. Mi pregunta es, ¿por qué el desvío? Porque el desvío es muy productivo, justamente. Porque cuando uno se desvía y toma como un hilo, porque desviarse e irse hacia un lugar desconocido, ¿cierto? Es todo lo contrario de seguir un camino ya trazado. Desviarse es tomar el camino que uno no iba a tomar. Entonces de ahí, claro, aparecen cosas inesperadas, inevitablemente. Entonces, en ese sentido es productivo y bueno, mostramos además dos películas, o sea, les dimos el Camera Person para ver y esta otra que se llama Slacker de Linklater, que son además películas que están pensadas como desvíos. No sé qué tan improvisada o no esté la de Linklater. La de, ¿cómo se llama la directora de Camera Person? De Kirsten Johnson. Es puro desvío en el sentido de que, claro, es trabajar con un material que ya existe. Entonces también es como no saber qué va a salir de ahí. Yo creo que en ese sentido el desvío, porque nos gusta eso, como ir encontrando. Porque cuando uno, al revés, trabaja con un plan y cree que lo que hace se parezca al plan, es muy frustrante. Uno, porque, ¿cierto? Claro, uno hace un plan y después trata de hacer una película o lo que sea de acuerdo al plan y el plan nunca se cumple. Entonces, mejor partir de otra manera. Eso. Bueno, tú dijiste, estoy con micrófono. Sí. Desviarse para llegar a cosas que no habría podido ver. ¿Ah? Y eso yo creo que es un punto esencial, o que no me estaba permitido ver. Y el desvío, en este caso, nuestra improvisación, esto que está pasando aquí, que en realidad el plan era sentarse abajo, ahora estamos arriba, la improvisación es un desvío de la clase magistral. Si aquí estuviera yo solo dando una clase, bueno, la relación de cosas que yo iba a decir o que estaría diciendo vendría punteado en una hoja, en un plan, o sea, en un pensamiento anterior al presente. El desvío tiene esa gracia, ¿no? Que lo que detona el desvío es el deseo. Y el deseo arrastra conocimiento, arrastra intuición, que no lo tiene el poder saber, la clase magistral. No quiero hablar mal de la clase magistral porque la clase magistral es muy buena. Que no lo tiene la información única, la información desde el poder, la información que tiene una pura línea. ¿Y por qué? Porque esa pura línea generalmente plantea un conocimiento definitivo. Y ese conocimiento definitivo, contra ese conocimiento definitivo, estamos un poco nosotros.
Es decir, el conocimiento definitivo es altamente peligroso, porque en realidad no hay nada definitivo. Es decir, nosotros en este minuto somos distintos a lo que éramos hace 5 minutos atrás. Es decir, no hay nada, no hay conocimiento definitivo, hay puro borrador nomás. Todos son borradores. Nosotros mismos somos borradores. Es decir, nos estamos permanentemente borroneando y empezando de nuevo. Entonces, y ahí está el desvío. Y ahí está lo productivo del desvío. Ahí está lo productivo del desvío. Porque les quito un poco la palabra para No, si no, ir haciendo interrumpámonos, no. para ir haciendo como ciertas líneas. Claro, uno al principio, y creo que lo hemos ido ejemplificando con lo que está pasando ahora, el plan único, el plan que teníamos, se fue desviando un poquito porque no pudimos proyectar acá lo que queríamos proyectar, no nos pudimos sentar donde nos queríamos sentar, los micrófonos empezaban a fallar, pero todos esos desvíos, una vez que empezáis a surfear esa ola, te empezáis a acomodar, pues ya empieza a ser menos tenso, ya nos relajamos un poquito más y ya podemos entrar un poco en esa profundidad que queríamos entrar, pero desde este desvío que ocurrió en este instante. O sea, que mejor que no lo hubiéramos preparado o pareciera que lo hubiésemos preparado, porque este sketch que tuvimos al principio nos ayuda a entender que el desvío, si lo ocupamos y lo tomamos y lo recogemos, se vuelve acción. Y estas dos películas que nosotros quisimos mostrarles, primero Cámara Person, que ocurre en los discos duros, es un tema que trabajamos harto con las Dani, es una película que ocurre en los discos duros porque es una película que se va haciendo por la acumulación de materiales de una directora, que es directora de foto y ha trabajado en muchos otros documentales, y en esta acumulación de pronto había un campo de trabajo en sus discos duros, y ese campo de trabajo podía o no tener sentido, pero estaba latente en sus discos duros, y podía o no tener sentido hasta que ella construyó esta forma de darle un sentido a esos materiales. Y ese acontecimiento es puro desvío. Ese acontecimiento es puro desvío porque entre la unión de esas imágenes no hay un relato anterior. Ese relato se da, me imagino, no sé cómo había trabajado ella, pero supongo que es un camino como de ese estilo. El relato se empieza a dar cuando empieza a unir estas dos imágenes que no tenían ninguna relación. Una imagen de, ¿cuáles eran los países? Como Afganistán. Sarajevo. Claro, Sarajevo con el campo en Virginia, claro. Dos lugares que no tenían ninguna conexión, de pronto se unen y de pronto empiezan a hacer sentido. Pero para eso tenemos que estar preparados o estar en un estado donde el desvío no es un error. Claro, pero el estar preparado es un elemento interesante, encuentro yo, porque, por ejemplo, la improvisación, que es ya un desvío, esto es un desvío de una clase, por ejemplo. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que improvisar es hacer algo que no estaba preparado. Pero en realidad eso supone que uno se prepara para hacer algo. Y en realidad uno se prepara mientras come, mientras se ríe, mientras camina por la calle, mientras se mira al espejo, en fin, uno se está preparando siempre. Y esa preparación surge en un determinado momento, que es el momento de la improvisación, que es el momento inesperado, podríamos decir, que es lo que ocurre en los podcasts, en nuestros podcasts al menos. Es decir, hay una preparación que es como el excedente de vivir. Uno viviendo nomás se prepara. Y esa preparación tiene que traducirse en lenguaje en algún minuto. Y ese lenguaje no puede ser el lenguaje oficial, no puede ser la línea única, de la historia única. No puede ser el lenguaje del poder. Tiene que ser, no tiene que ser, sino que va a ser ineludiblemente algo que se desvió, algo desviado. Hubo un tiempo en que la palabra desviado era como una calificación mala de alguien, es un desviado. Bueno, yo creo que justamente el desviado es el que es capaz de salir de la línea de conocimiento
del poder, del saber que está en un poder. Es decir, el desviado, el que se desvía, es el que acumula intuición, que acumula narcisismo, que acumula alegría, porque se mete, como se dice en el lenguaje popular, en camisas de 11 varas. Desviarse es meterse en camisas de 11 varas. Así es el dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, metido en una camisa de 11 varas, uno empieza a sentir otras cosas. ¿Ah? La percepción consciente empieza a variar. Y justamente de eso se trata, que uno logre modificar su percepción consciente para poder producir líneas de sentido nuevas, para poder entrar en mundos nuevos. Acá tenemos una pregunta, no sé si hay un micrófono. Aquí viene el micrófono. Echemos la bolita a andar. Es bien cortito, pero me llamó mucho la atención lo que usted dijo, Carlos Flores, ahora, y lo que dijo como antes, de que el desvío como que nace del deseo y como de los errores como inherentes de una persona. Y me pareció que eso se puede aplicar mucho como al desarrollo también como de una historia, como la progresión dramática como de un personaje de cierta forma, como el personaje está como en un lugar como súper cómodo, normal, y luego como que se desvía y llega como a un mundo totalmente perfecto, y luego tiene que volver como a llegar a la calma y volver a llegar como a una línea de sentido. Entonces eso me pareció interesante y me hace como pensar que el proceso creativo en sí es como ya como una creación, que nos cambia a nosotros también como creadores y artistas. Eso. Claro, porque nosotros creemos que vivimos al interior de una historia única, pero en realidad uno se descuida un poquito y se sale de la historia única. Lo que pasa es que el mundo en el que estamos nos ordena en una historia única, igual que las películas. Sí, Las películas que no tienen historia única les va pésimo. No sé cómo le habrá ido Slacker. Pésimo. Pésimo. Le fue pésimo. Después ganó premios. De hecho, fue estrenada y empezó a tener cierta No la aceptaron en Sundance. no la aceptaban en Sundance y era una película muy local porque Austin es como una ciudad chica y como que hizo sentido en Austin nomás, pero en el resto de Estados Unidos no la pescaron hasta muy después. Ahora está en el museo, en el MoMA creo, o en la biblioteca, no sé dónde llevan las películas cuando son así. Ah, esta película está buena, la dejan almacenada en el museo, no sé si el MoMA o en la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. Pero me detengo ahí en el tema del deseo. Quizás hay como algo que podemos sacar ahí. ¿Qué Claro. opináis como esa idea del deseo, casi como derridiana? Sí, a mí me gustó esa idea del deseo porque es como un motor, como un punto de partida. Como el deseo es como un impulso, ¿no? Pero un impulso claro, que tiene como un horizonte de posibilidades y no un camino único trazado. Entonces el deseo es como un disparador. Entonces, claro, a mí me hace harto sentido, pero luego siento que hay que como encontrar estrategias para organizar ese deseo. No puede ser solo eso. No sé, creo que el desvío igual tiene, o sea, uno no, si uno quiere desviarse así como de la nada, es muy probable que vaya por caminos ya conocidos. No sé si les ha pasado que han tratado de ir a caminar por cualquier lado en su propio barrio y uno termina de repente recorriendo los mismos caminos de siempre. Entonces creo que también, aunque suene paradójico, para desviarse hay que diseñar ciertas estrategias justamente para romper el lugar común, el repertorio propio que ya está como sedimentado. Entonces, claro, en estas películas, claro, hay un deseo, o en todo desvío, creo yo, hay un deseo que es un motor, que es una intuición, y bueno, y un diseño de un sistema, que también es como un deseo, porque no se sabe cómo va a terminar eso, sino que son como cosas que impulsan. Estaba pensando en un gran ejemplo de desvío, que es uno que contaba Enrique Walker, que es un arquitecto que vino alguna vez a hacer
unas charlas al magíster en cine documental y él hace un taller en un magíster de arquitectura en Estados Unidos. Pero lo que hace es hacer un taller de paseo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, cada paseante, digamos, alumno, tiene que diseñarse una manera de pasear. Por ejemplo, voy a inventar un ejemplo, mi manera de pasear es que voy a caminar y apenas me encuentro un perro, lo voy a seguir hacia donde vaya y cuando aparezca un siguiente perro, voy a seguir con el siguiente perro y así, por ejemplo. O no sé, cada vez que vea una calle que empieza con una vocal, voy a doblar a la izquierda y no sé, cosas así, ¿no? Claro. Justamente para poder pasear fuera del esquema. Porque el desvío es un trabajo, po. Exacto. Porque nuestra cabeza va a tender siempre a esa idea única o a ese lugar más cómodo, porque en el desvío hay incomodidad, po. Y eso es lo productivo del desvío, porque te lleva a un lugar donde no habrías llegado racionalmente. Y estamos súper acostumbrados a que eso racional no se interponga como que se interpone a lo creativo. ¿Hay un micrófono ahí? Muy buenas tardes. Hola, hola. Sabe que me llama mucho la atención lo que hablan del tema del deseo. Yo soy estudiante de psicología. De alguna manera, lo que usted decía, el hecho de seguir una línea firme, me recuerda mucho al super yo que está tan presente en esta sociedad, que de alguna manera al romperlo ya no sabemos dónde ir, porque estamos tan acostumbrados a caminar por la línea recta que de alguna manera romper ese super yo es una entrada directa al inconsciente, y el inconsciente muchas veces devela cosas que efectivamente no queremos ver o no podemos ver. Entonces, este lenguaje onírico del desvío también puede ser un lenguaje más trascendental porque va directo al corazón de uno, a lo que uno no piensa. Entonces, me parece que quizá este es un camino de autodescubrimiento directamente porque uno no piensa lo que suelta. Es que igual toda arte está en ese camino, pues, o el arte más en el camino como de encontrarse uno mismo, sino como quizás en el camino de encontrar otras posibilidades de uno mismo. Me gusta la idea como de la multiplicidad, como entender que yo estoy acá y tengo un grupo de cosas en mi inconsciente, en mi razonamiento, pero ese grupo de cosas se va a ir modificando en relación a otras cosas y entender que yo me voy moviendo con esta cuestión atrás y voy construyendo esas cosas que están adelante. En un principio cuesta como entenderse así porque uno entiende en un principio que uno es uno y que uno está fijo. Somos múltiples. Y somos múltiples, o vamos un poco a la deriva. Entonces, un poco la idea de los relatos y la idea de las artes también es poner estos bordes en uno. Por eso hay una cosa muy entretenida cuando uno empieza a ver artistas y su obra, cómo estos artistas empiezan a hacer sus obras. Vi un documental hace poquito de David Bowie y es muy interesante ese viaje, porque además lo hace muy consciente, como esta manera de entender cómo genero sistemas. De hecho, ahí me di cuenta de que David Bowie, todos sus cambios refieren a ciertas modificaciones en sus formas de hacer arte o música en este caso. Porque Bowie se entiende como un sujeto que está performando y que para no ser lo mismo tiene que buscar otro sujeto de sí mismo, otra forma de ser sujeto. Entonces cada época responde, y en este documental que está ahora en el cine, cada época responde a esa modificación. Entonces re interesante como, claro, esa mezcla entre estas ideas más psicológicas y como la forma de producir. Claro, si uno pudiera hacer eso siempre, seguir el deseo, es decir, ahora el problema que yo creo que se presenta ahí es que es más fácil satisfacer un deseo que descubrir el deseo que uno tiene verdaderamente. Entonces, ahí está el problema. El peligro. Claro, ahí está el peligro, porque uno se puede inventar un deseo, se puede inventar un deseo de moda. Está lleno de deseos, claro, de deseos que en el fondo no son nuestros, claro, no son Entonces, nuestros propios deseos, exactamente. Claro. Entonces, justamente se trata como de
claro, como de descentrar justamente ese deseo que Exactamente, está... desviar el deseo desviarlo, supuesto. Claro. Entonces, y eso lo transforma a uno en una especie de loquito también, ¿no? Y por eso hay una caricatura del genio, del artista, que un tipo con el pelo raro, con unos lentes. Y no está tan equivocado eso, porque es alguien que se sale del deseo convencional, que es algo peligroso, es algo jodido. Y por eso que tratamos de tener un puro deseo, ¿no? Entonces, el asunto es cómo construir una película, para ir aterrizando cuestiones que están más vinculadas con nosotros, cómo construir una película que dé cuenta de ese deseo. O sea, eso significa que hay un trabajo de encontrar ese deseo. Y bueno, ahí está lo entretenido del cine, justamente, y ahí está la gracia, ¿no? De que uno buscando el deseo, que probablemente no lo encuentre nunca, ¿no? Un poco pesimista mi punto de vista, pero creo que es muy difícil, buscando el deseo uno se va construyendo también, y va teniendo ciertos placeres, ¿eh? Y yo creo que eso puede ser puesto en una película. Y me parece a mí que Slacker, que ustedes vieron, tiene mucho de eso. O sea, él echó a andar una maquinita, Linklater, una maquinita que le permitía juguetear. ¿Ah? O sea, tenía deseo de juguetear con el cine. Deseos que uno siempre aplaca, porque dice, si yo jugueteo van a poner un 1. ¿Ah? Si yo jugueteo no voy a ganar el fondo concursable. ¿Ah? Si yo sigo este tandeo que es mi deseo, no voy a vender un carajo en la película. O quizá te ganáis el fondo concursable, tu película llega a Cannes y no era el deseo que queríais. Claro que eso sería terrible. Pero es que eso yo creo que pasa siempre. pasa. O sea, uno va a otra película y cuando ya terminaste la que hiciste ya no es. Deseáis otra. Claro. Porque el deseo va cambiando. Pero yo creo que no tiene... claro, yo creo que ahí el yo creo que no es tan... O sea, evidentemente uno se encuentra a sí mismo y uno va encontrando partes de sí mismo que no conocía. Eso es re importante, pero creo que también es como ponerlo un poco en duda, ¿no? Yo creo que como ese genio creador, en el sentido que hay un yo que tiene algo que expresar, que es una cuestión súper problemática, porque eso supondría que hay unos yo que tienen más que expresar que otros, ¿cierto? Unos yo más privilegiados, unos más profundos, unos más inspirados. En cambio, este esquema que es más bien juguetón, que es de jugar, justamente inventarse juegos, sirve para cualquier yo, digamos, entiende que todos los yos tienen cosas interesantes que van a aparecer inevitablemente. Y claro, y ese yo se desdibuja, se reencuentra, se fragmenta. Yo creo que ahí está la gracia. ¿Hay alguien que quería hablar? Sí. Sí, quería decir que un par de reflexiones. Primero que todo, con respecto a esto del desvío. Efectivamente creo que es un camino, pero siento que lo personal, para mí, a veces más que el desvío, lo interesante es como lo genuino de ese desvío, ¿no? ¿Cuáles son los desvíos que efectivamente nos pertenecen? Porque hay muchos desvíos preseteados ya también y que se presentan como una posibilidad de supuestos desvíos, sin embargo, no lo son. Entonces, para mí, como que creo que eso ahí es cuando yo efectivamente encuentro esa posición genuina donde nace ese desvío. Y a propósito de eso, creo que en la película, en Cámara Person, como que hay algo que creo que a mí es tremendamente interesante, más allá de lo concreto y lo preciso, que son estas situaciones que me provocan como que hubo una intención de desvío al momento de grabarlas, pero al momento ya de ser concretadas tienen una redondez y una precisión, escenas como, no sé, para mí son increíbles realmente. Pero hay algo en la película que es el comienzo y que me dice mucho de lo que es la directora y también con respecto a esto del desvío, que es cuando comienza, está el plano fijo, mirando el cielo, cae el rayo, desde ya se escucha la impresión de ella atrás y como wow, pero después de eso vienen un par de estornudos que mueven la cámara y en esa decisión de haber dejado ese par de estornudos
es cuando está haciendo el real desvío y ese real desvío genuino de parte de ella, ¿no? Como, ¿qué pasa si hubiese cortado los estornudos, no? Entonces, no sé, más que nada una reflexión en base a eso, como cuáles son los desvíos que nos pertenecen, ¿no? Como, Claro, ¿Y se te ocurre algún desvío como no genuino, así que lo tengáis como en la cabeza? Sí, formas como estéticas, por ejemplo, utilización de cámara, ciertos movimientos, la cámara, no sé, la cámara Hi8, sucia, errónea, genera perspectivas que te parecen de un cine que va a tal como cierto... Sí, como la System, tal cual. Entonces, como que en este momento no se me viene más a la cabeza, pero ciertas formas que nos hacen pensar ciertas rupturas, que nos hacen sentir que supuestamente hay algo que se está quebrando en cuanto a lo convencional, sin embargo nos damos cuenta que son formas que también vienen con antecedentes, ¿no? Y como que son desvíos que tal vez eventualmente en algún momento le pertenecieron a alguien genuinamente, pero quedaron entablados como formas, ¿no? Como estéticas. Claro, muchas ideas que fueron revolucionarias en un momento ahora son una estupidez. El tenedor, por ejemplo. En un momento que la gente comía con la mano, creo que fue Luis XIV, alguien por ahí, inventó un tenedor y empezó a tomar la carne con el tenedor. Y eso fue un desvío tremendo y una cuestión muy criticada y muy admirada también. Bueno, hoy día un tenedor es una tontería. Entonces, claro, tal como el deseo puede ser un deseo de otro, el desvío puede ser un desvío de moda también. ¿Ah? Porque, claro, yo estaba pensando, cuando tú decías un ejemplo, la cámara en mano en los 60, Godard, por ejemplo. Godard usa la cámara en mano y yo en ese tiempo estaba, no, un poquito después, estaba estudiando y todo el mundo quería hacer películas cámara en mano. O sea, usar trípode era una cosa súper mal vista. Resulta que hoy día hay Volvió el muchas... trípode. Volvió el trípode. El plano secuencia, Bazán en ese mismo periodo empezó a cuestionar todo lo que era plano contra plano, todo lo que era corte. ¿Ah? Montaje prohibido, de hecho. Claro, y creó el plano, y metió el concepto de plano secuencia. Yo me acuerdo, mientras yo era estudiante, no se podía filmar sin plano secuencia. Entonces, Era falso. claro, Era falso. era falso. Entonces, ahí no hay deseo funcionando. Entonces, el problema es ese. O sea, todo el problema de la operación de creación, finalmente, es encontrarse con un deseo. Pero el problema es que no hay un deseo, hay muchos deseos, porque no somos uno. ¿Ah? Que una cosa que conversamos siempre con Sebastián en el podcast, no soy yo, digamos. Cuando uno dice, quiero saber quién soy yo, uno tendría que decir, quiero saber quién somos nosotros. ¿Quiénes soy yo? O ¿quiénes soy yo? ¿Ah? Y esa es una cuestión que cuesta mucho incorporar, porque uno está acostumbrado a que le diga, oye, pero ¿cuál es tu posición definitiva? ¿Qué es lo que tú quieres realmente? Entonces uno tendría que decir, no tengo posición definitiva. Ni lo uno ni lo otro. ¿Ah? Ni lo uno ni lo otro. No sé lo que quiero realmente. Y ahí uno queda transformado en un estúpido. ¿Ah? Pero realmente ahí está operando el trabajo de arte esencialmente. Y estaba pensando una cosa, que lo bueno de estas improvisaciones es que uno aprende también. La idea de lo poético, ¿ah? De un tema que a nosotros nos gusta mucho hablar en el taller, y hay que citar el taller porque el taller es desencadenante de todo esto. El tema de lo poético. Lo poético es el desvío. ¿Ah? El desvío no puede sino construir eso. Un ejemplo muy elemental, se me ocurre a la pasada, que yo siempre lo menciono en clase, que es un poema de Gonzalo Millán, un poeta de Concepción que ya murió, muy bonito, que se llama Un hombre extraordinario. El poema, no sé si me acuerdo bien, dice, ella era pequeñita y rubia y casi no tenía pechos, y yo soy un hombre extraordinario. Bueno, y el poema sigue, porque ella nunca lo pescó a este narrador, digamos, esta voz lírica, nunca. Esa muchachita pequeñita y rubia que casi no tenía pecho, nunca pescó a este gallo. Y él la mira, lo cuento así nomás porque el poema sigue, y dice que la ve pasar en el marino azul de su uniforme.
Y fíjense el asunto. El color del uniforme es azul marino. ¿Ah? Todo el mundo conoce, pero uno da vuelta, desvía la lógica, desvía la gramática, podríamos decir. Hay una gramática para todo, en realidad. Uno desvía la gramática y aparece una imagen absolutamente desconocida, el marino azul. Entonces, la conexión entre lo poético y lo desviado es feroz. Sí, yo quería, me quedé con el comentario como del desvío genuino y el desvío falso, ¿no? Claro que yo creo que tiene que ver, claro, con formas que parecen ser desvíos, pero que en el fondo son modas o maneras de, claro, como, claro, tú decías como la cámara sucia de video, no sé. En algún momento fue como de moda. El Super 8. Claro, pero eso sale, claro, en el fondo tú quieres hacer algo como para responder, como, claro, lo que decía Carlos, un deseo de otros, de una industria en el fondo. Pero lo que estamos proponiendo es al revés, digamos, esas formas deberían como salir de un juego que uno se propone. Entonces ahí, que sea cámara en mano o sea cámara fija, va a depender de las condiciones iniciales que uno se ponga, ¿no? Del tipo de paseo que uno se va a proponer o el tipo de juego que uno se va a proponer. Entonces, en ese sentido, no hay una forma correcta, ni digamos más desviada que otra. Digamos que aquí estamos como promoviendo lo desviado en el sentido de lo juguetón, ¿no? No hay un juego mejor que otro, juegos distintos. Entonces, no hay una forma prehecha tampoco. Sí, y quizás también como cuestionar esa idea que yo igual la he tenido, yo creo que todos la hemos tenido, como esa búsqueda de lo esencial o de lo genuino, como si hubiese un norte en lo verdadero, cuando siempre para mí, ahora después de haber leído hartas tonteras, entender que todo es falso y todo es performático al final. Y como que esa performance, porque probablemente Kristen cuando hizo ese plano, porque casi todos los materiales que están en esta película son de planos que quedaron descartados de las películas. Entonces ese estornudo y eso quedó fuera en un principio de una película, de la película que estaba grabando para ese plano en específico, que no sé cuál era. Hay otras que son más claras, en qué película están, pero esa no sé qué podría ser. Y ahí pasa que claro, esa como genuino en un principio queda tan brillante en esta película porque es un error que ratifica la idea del documental entero, que es esto es lo que no quedó. Y le otorgamos ese carácter de genuino a ese estornudo, que en la película pasa mucho, que para mí también es lo más bonito de la película, todas esas veces, y justo estábamos hablando antes que entraran todos, es todas las veces que pasa que ese material que estamos viendo no debiésemos verlo, como esta cosa medio oculta, porque ese material no deberíamos verlo, porque no está bien, pero acá está bien. Entonces, más que lo genuino es cómo construir ese relato para que estas cosas, que son errores, por así decirlo, se entiendan como otra cosa. Y ahí pasa como una cosa genuina, que yo no le llamaría totalmente genuino, pero le llamaría como esta cosa inesperada que no es gratificante. Hay una persona... No, sí, o sea, era algo bien simple, como parecido a lo que se comentó antes de como los desvíos que no son propios y como los que se vuelven, como dijo Carlos Flores, como medio moda o como un estilo en sí. Como bueno, ya comentaron lo de la cámara en mano, pero puede ser también como el jump cut, la cámara subexpuesta y cosas así, que luego como que se comienzan como a hacer como un estilo y de hecho, bueno, aquí como estudiantes de cine que se enseñan como parte de una forma para hacer cine. Entonces igual quería saber, o ver su opinión más que nada, de como hasta qué punto un desvío es como un desvío impulsado por un deseo y cuando se vuelve como una estructura o algo así. Sí, yo quería volver a la idea del borrador. ¿Ah? Uno nunca sabe si el desvío que está haciendo es absolutamente inédito.
Hay un inédito siempre que es viable y que uno lo puede echar a andar, pero uno no sabe bien si es realmente original. Entonces, no sé, yo tengo la idea que no existe el original. Existe la combinatoria. No existe el origen, existe la invención. Entonces, por ejemplo, lo que decía Nacho del tema del estornudo, digamos. Bueno, ahí hay un elemento que a mí me parece que es súper interesante y que es otro concepto que podríamos meter aquí en esta conversación, que es el azar. Alguien estornudó y la cámara se movió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una película es, claro, deseo, pero también es máquina. Hay un pensamiento maquínico funcionando en el cine y esa es una cuestión súper fantástica que uno la olvida. Los autores de una película son el autor, el director, Linklater, pero también es la máquina que usó, la cámara que usó. Y después el tercer autor es el espectador que va a hacer una lectura de ese deseo. Entonces está todo funcionando. Y ahí yo creo que hay un elemento que uno también tiende a menospreciar, que es el azar. A veces el deseo surge por azar, pero el azar no es un regalo. El azar es algo que hay que salir a buscar y que hay que programar. Entonces estamos hablando aquí de procesos de creación. ¿Cómo armar, cómo armar un sistema que me permita echar a andar, poner en materia un deseo que pareciera ser, digo pareciera, no que es, pareciera ser mío. ¿Cómo me las arreglo para salirme del cauce? Porque no hay otra manera de plantear mis deseos que no sea saliéndome del cauce. Entonces, y yo creo que Linklater y en Cámara Persson también, se crea un sistema que no puede fallar. Aprovechando que le hemos hecho homenaje a Godard, leí una frase de Godard que dice que lo más difícil para hacer una película es buscar un sistema fácil, un sistema que fácilmente le permita a uno hacer una película buena. ¿Qué es lo que él hace en Sin Aliento, por ejemplo? ¿Y qué es lo que hace Linklater aquí? Vamos a filmar a un personaje, ese personaje va a hablar 2 o 3 cosas, muchas son banalidades de vagoneta, y luego va a pasar alguien caminando y yo lo voy a seguir y me voy a ir con ese personaje y con este ya no vuelvo más, este desapareció. O sea, ahí hay un desvío espectacular porque la lógica que nos enseñan y que enseñamos nosotros mismos es que si un personaje aparece tiene que tener una función, tiene que tener un objetivo, no puede desaparecer. Entonces, gran parte del desvío del Linklater en Slacker es que rompe esa regla. ¿Sí? La saca, la pone fuera. Y yo creo que incorpora mucho el azar. Yo creo que hay un montón de cuestiones que pasan ahí, porque son muchas improvisaciones. Volvemos, curiosamente, me acabo de dar cuenta, la improvisación en el cine tiene ese encanto, ¿no?, que permite el azar. Y la improvisación en la cámara permite también la entrada de otro autor, que es la máquina. Entonces, la improvisación como desvío, como estrategia. Y ahí yo también voy a citar, a pesar de que esto es una improvisación, yo me preparé. Teníamos preparado ciertas líneas. Bueno, no, es que esta es una cita que a mí, una alumna, o alumno, ya no me acuerdo bien, me recomendó un libro de Benjamin. Un libro de Benjamin que se llama La calle única, algo así. Calle Dirección Única. ¿Calle Dirección Única? Calle Dirección Única. Y ahí estaba leyéndolo yo y justo me aparece esta frase, que yo la encuentro notable. Dice que en los tiempos que corren, porque está justo en lo que estamos nosotros, en los tiempos que corren, dice, nadie debe aferrarse a lo que sabe, y pone sabe entre comillas. O sea, nadie debe aferrarse en lo que sabe. O sea, todos somos borradores. Todo lo que estamos diciendo aquí es una cuestión que puede estar absolutamente fallida y que hay que corregirla. La idea de hacer y corregir como trabajo de arte. Repito, en los tiempos que corren, nadie debe aferrarse a lo que sabe hacer. Eso es. En los tiempos que corren, nadie debe aferrarse a lo que sabe hacer.
y sabe con comillas. La fuerza reside en la improvisación. Es un fantasma que está aquí sentado, Benjamin. La fuerza reside en la improvisación. Y aquí me parece que es la frase genial. Todos los golpes decisivos se asentarán como sin querer. Como sin querer. O sea, hay un azar dando vuelta con el cual uno no tiene que combatir, sino que tiene que aceptar y, como diría un cronista deportivo, cabecear. ¿Hay una pregunta por allá? Sí. Sí. em, O opiniones. Pueden sí, ser opiniones. como un comentario. La improvisación, en la improvisación, además de azar, no hay error, no hay espacio para el error. Y eso es muy interesante porque siento que se une, y para mí es inevitable no unirlo con el sistema y el contexto político, como, no sé, desde los colegios a cómo se elaboran los sistemas para que tú justamente no te desvíes y no improvises. Entonces, finalmente creo que al final este concepto como de deseo falso por el que antes hablábamos, porque de ahí venía mi comentario creciendo hasta ahora, creo que ese deseo, más que deseo falso, creo que es como el deseo cuando se vuelve sistemático, como cuando el Carlos decía una moda, por ejemplo. Yo creo que finalmente la autenticidad es la que tiene que primar a la hora de que, y también el estar consciente de que vivimos en un sistema capitalista, en donde el desvío y el error y la improvisación no les sirve, no les es útil, no les es productiva para el sistema, ¿cierto?, que impera, y que justamente creo que en este momento que estamos viviendo de crisis hay que aprovechar de hacer muchos desvíos en cada espacio que tengamos para poder justamente generar redes que salgan de este sistema capitalista que tiene que acabarse. Entonces, por lo tanto, me parece como muy político también hablar del deseo y hablar del desvío hoy en día, en este contexto, en este momento, y desde el arte, desde la creación. Por ejemplo, como en la película Camera Person, que fue la que vi, no vi la otra, cómo finalmente ese estornudo que podría haber sido un error en otra película, en este momento puede parecer, o sea, es un desvío, es algo que irrumpe su propia, o sea, como la estructura, y permite ese espacio como que a nosotros nos llama la atención porque parece muy genuino. Creo que tiene que ver mucho como con la autenticidad del relato. Si a ti te hace sentido y estás consciente de que no estás siguiendo un deseo impuesto por un sistema, creo que ahí va un poco como el juego de buscar tu propio paseo. De como que agarrar con la mano, ¿ah? Como cuando uno pasa una mosca y le pega un agarrón, ¿te fijas? Y la pilla, ¿ah? Y la mata, ¿ah? No es muy budista mi comentario, pero la idea de agarrar con la mano, yo creo que ahí hay algo interesante, porque en ese instante uno no está pensando si es original el deseo, si es efectivamente lo que deseo, sino que lo agarra de repente como que no quiere la cosa. No me acuerdo bien cómo lo dice, ¿Como sin querer? como sin querer. ¿Ah? Entonces, el asunto es mirar, aprovechar, estar en el medio. Estar en el medio no significa estar en el centro. Y quizás como, no sé si tú, Dani, querías decir algo sobre lo que dijo. Es que, claro, como más relacionado como con lo que me interesa mucho como lo político de todo esto, y tenéis toda la razón, a mí me interesa desde la perspectiva de que efectivamente no hay error. Como que cuando estás en el esquema juego, cuando estás en el esquema prueba, en el esquema borrador, no hay error porque no estás en esa lógica, no es que hayas cumplido o no cumplido una meta, sino que estás jugando un juego, estás como viviendo, digamos, un proceso de encontrar cosas. Entonces, claro, ahí como que se borra, te sales de esa lógica, y que justamente la lógica capitalista es todo lo contrario, ¿no? Es cumplir con un objetivo que ya estaba prefijado, que ya vendiste, digamos, tu producto antes, y ojo que todos los fondos funcionan así, tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer. En cambio, claro, esto funciona en la lógica todo lo contrario, ¿no? Tú no sabes lo que vas a hacer, sabes más o menos cómo, tienes una intención de cómo, ¿no? Todo funciona así, pues el feto ingeniero, desde el feto ingeniero hasta adelante funciona como sí, que hay una pitching, promesa. digamos. Pero fíjate que también, como nosotros estamos metidos en este sistema capitalista, es tremendo porque hasta nosotros nos creemos esa idea. Entonces, supongo que habrá muchos de ustedes, como yo, que estuvimos súper tristes después de la votación del rechazo, porque creímos que
había ese norte y se iba a cumplir esa meta y lo pusimos dentro de esa idea súper como un objetivo, como una idea objetivo cuando en verdad todos los cambios ya se están desplazando y en la historia larga probablemente los cambios van a venir, pero no en el tiempo que nosotros queríamos, porque nosotros estábamos viendo esta película de 2 actos o 3 actos que partía el 2019 y terminaba en 2022. Terminaba este año esta película, pero no. La historia tiende como a desviarse y ahora estamos en la historia larga. Entonces, como que nosotros igual estamos metidos en esa idea productiva y es súper jodida porque estamos todo el rato en esa lógica. Perder un año en la universidad es una locura, perder un trabajo es una tontera, perder una relación muy larga no podí. Todo entra en esa misma lectura de que perder el tiempo implica estar como fuera de este sistema donde la producción está súper relacionada con ese tiempo que estás perdiendo cuando la vida se trata al final de perder tiempo. Tiempo que no pierde el emprendedor. No, bueno, el emprendedor no puede perder tiempo. Yo quería hablar acerca de ese tema que había mencionado, así, acerca de que al final no hay nada nuevo cuando uno quiere como decir, ay, como que, no sé, me aburre esta línea que se ha implantado, entonces voy a inventar como algo nuevo. Porque al final uno no inventa nada nuevo, todo está como inventado. Lo que uno puede hacer es mezclar la idea y ver si de ahí surge algo que a uno le llame la atención, lo que les guste, o incluso algo que no me gusta. Porque pasa a veces que uno viendo así como, ya, a ver, esto no lo conozco, voy a intentar esto, uno también descubre lo que no le gusta y también aprende a valorar por qué no le gusta o también qué le gusta de lo que no le gusta también. Entonces, me gusta esa idea de que en realidad no existe nada nuevo porque como que no te quita como esa presión de que tengo que inventar algo nuevo, tengo que ser original, porque al final ser original va a ser difícil en medio del punto que estamos ahora mismo, si no es que consideramos otros puntos donde no hemos visto, incluso ese punto que había mencionado del azar. Creo que al final eso es lo más importante de lo original, porque es algo que nosotros no podemos controlar. En cambio, cuando uno está improvisando, al mismo tiempo igual puede controlar esa improvisación, como cuando uno está conversando con una persona, igual puede como guiar más o menos como la conversación hacia donde uno quiere. En cambio, si pasa algo que uno, no sé, ocurre un choque, claramente va a cambiar como todo lo que uno tenía como estructurado más o menos y va a hacer que el tema de esa conversación cambie, por ejemplo. Entonces, creo que al final lo único que puede hacer que surja algo nuevo sería como ese factor al azar, que uno no está preparado para eso, y ahí uno vuelve a ese lugar como incómodo que es lo desconocido, porque uno pasa a veces tanto tiempo como fuera de la zona de confort, que la zona de confort se va ampliando mucho, tanto así que al final después resulta muy difícil salir de esa zona de confort por uno mismo, si no es por otro factor externo. Quizá hay varias maneras. Yo pensaba, claro, no hay nada nuevo, claro. Y además que los materiales que tenemos son los que están en el mundo, ¿no? Pero uno los combina de maneras nuevas, quizás. Claro, yo creo que se trata como más de encontrar maneras, pero uno tiene que probar, uno no sabe. Evidentemente uno no puede saber si esa manera de combinar va a funcionar o no, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Claro, y el azar también, o el azar programado, una mezcla de cosas, ¿no? Pero yo creo que, claro, uno puede crear síntesis en el fondo, que eso es la poesía, ¿no? O también hacer parodias, yo creo que puede ser súper productivo también, ¿no? O sea, que es trabajar con lo que ya existe. Para mí la única manera de trabajar con el cliché, ¿no? Cuando ya lo reconocemos como cliché. Sí, y ahí, ¿te voy a decir? No, es que tengo una cita que tiene que ver con otra cita. Dale. Creo que me voy a poner lente porque me estoy haciendo el que ve y no veo.
Es una cita de Humberto Eco, de la novela, una novela genial, que se llama El nombre de la rosa. Yo la recomiendo porque, en el fondo, la novela es una serie de instrucciones de cómo escribir una novela. Es muy notable. Y, bueno, está Guillermo Yazzo. Guillermo es el maestro, Yazzo el discípulo. Y no me acuerdo qué es lo que le pregunta Yazzo a Guillermo. ¿Cómo resolver un misterio? Entonces, el texto es el siguiente. Yazzo, dijo Guillermo, resolver un misterio no es como deducir a partir de primeros principios. Ya está poniendo en duda los primeros principios. Y tampoco es como recoger un montón de datos particulares para inferir después una ley general. Equivale más bien a encontrarse con uno, dos o tres datos particulares que al parecer no tienen nada en común y tratar de imaginar si pueden ser otros tantos casos de una ley general que todavía no se conoce y que quizás nunca ha sido anunciada. O sea, el azar. Encontrarse con uno, dos o tres datos que no tienen nada que ver entre sí. Pero Sí. encontrarles el encaje, en el fondo. Eso es lo que está, Exacto. claro, que son como desafíos al final, Claro. ¿no? Que eso es lo bonito. Y otra cosa como entre medio que se la robo un poco a Flusser y un poco como a esta idea de los pueblos como quechos y aymara que ven la relación futuro-pasado distinta a la de nosotros, que es que el futuro, quien ve el futuro, algo así decía Flusser, no me acuerdo la cita exacta, quien ve el futuro no ve lo que es hacia adelante, sino ve desde dónde nos estamos alejando. O sea, lo que dicen los pueblos aymara y quechua es que nuestro futuro está en la espalda. O sea, nosotros miramos el pasado de frente y el futuro en la espalda. Entonces, un poco, ¿dónde está eso nuevo? Es difícil saberlo, pero vamos viendo lo que está atrás. Entonces, sobre eso que está atrás construimos. Y no verlo como que no es lo nuevo, sino entender que nosotros vamos avanzando a ciegas para el futuro. Entonces, al menos tenemos súper claro desde dónde nos estamos alejando. Y ahí hay un punto de relación súper interesante de ocuparlo para las artes, por ejemplo, porque cuando empezáis a darte cuenta de dónde nos estamos alejando, claro, por ahí vienen las vanguardias, por ahí van a partir las vanguardias. O sea, no sé, me imagino que todo el cine después del 4K no va a ser 8K, no va a ser 10K. Yo creo que vamos a ir para el otro lado. Entonces nos estamos alejando de esa alta definición, por decir un Va a pronóstico. empezar la baja definición. Por decir un pronóstico del tiempo. Quizás lo nuevo, claro, se ve después. Decimos, esto era nuevo. Pero claro, mientras uno lo está haciendo como que no sé si es necesario también, como que creo que no hay que estar tan pendiente de eso, si uno está haciendo algo nuevo o algo no tan nuevo. Lo que tú decías, lo que siempre Carlos cuenta de Ruiz, que decía yo sé hacer un par de cosas y de repente el mundo va a girar. Entonces todos van a querer eso que yo sé hacer. Porque si tú vas hacia lo nuevo, siempre te vas a quedar atrás. Como O sea, siempre, nunca va a ser nuevo. Podríamos decir Lo que que uno cree que es nuevo siempre es viejo. lo nuevo es aguantar en una Claro, cosa. claro. Ahora, en el fondo, lo que tú decías de Ruiz o del Encléter o de cualquier autor de alto nivel de calidad poética, es que encuentra 3 o 4 cosas que andan sueltas, dispersas por el mundo, y las conecta y prueba a ver qué salta, a ver si salta la liebre. Y cuando la liebre salta, aparece lo nuevo, precisamente. Que a lo mejor es viejo, ¿no? Pero es la articulación lo nuevo. Entonces, porque construir una obra en el fondo es tener una percepción consciente del mundo y traerla y ponerla en algún material, inscribirla, escribirla, inscribirla. Una percepción consciente que yo tengo, por ejemplo, de esos vasos, la inscribo en una fotografía. Entonces, es el paso de mi percepción a la materia formal, el soporte formal con el que estoy trabajando, el problema. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para que no sea la misma foto de 3 vasos? Entonces, eso va a depender de mi percepción del mundo, de cuán dispersos están las cosas que yo quiero conectar. Y ahí, un poeta de 1870,
Rimbaud lo dice con una habilidad tremenda. Dice que el vidente, cuando habla de vidente se refiere al poeta, cuando habla de poeta se refiere al desviado. Dice que la tarea del poeta es lograr con mucho trabajo el descontrol total de los sentidos. El descontrol total de los sentidos. O sea, empezar a ver el mundo de una manera distorsionada. La palabra distorsionada no es buena. Empezar a ver otras relaciones. El descontrol total de los sentidos, dice Rimbaud. Es muy notable eso. O sea, acostumbrarse a distanciarse, a tomar distancia, y eso nos permitiría unir esas dos o tres cosas de las que habla Eco. Que esas dos o tres cosas sean dos o tres cosas muy específicas y muy novedosas para mí, que soy, Ruiz lo decía de otra manera, un exote. El exote para Ruiz es el personaje que todo lo asombra, que tiene los sentidos un poco descontrolados ya. El exote es como el niño chico, que todo le parece fascinante. Entonces, la fase siguiente, como ese exote, en que las cosas le parecen fascinantes, las puede poner en otra forma. Y ese es el trabajo del arte, finalmente. El problema es que nosotros estamos, en el cine sobre todo, muy distantes de eso. El cine se preocupa más del problema de la comunicación que del problema de la creación. Entonces, ahí es donde se produce. ¿Por qué? Porque las películas que están en el desvío, precisamente lo que comentábamos recién, son películas que les va mal. Entonces, hay un costo ahí. Entonces, por eso ahí yo recomiendo dos cosas: filmar barato y filmar lo que se te venga a la cabeza. Hay una pregunta por ahí Sí. y tenemos que ir cerrando. Sí, ¿Cómo tenemos que ir cerrando? tengo una propuesta. Nos quedan 15 minutos y hay 3 palabras pedidas. Entonces, Sí. lo que propongo es que pasemos las 3 palabras al tiro y después pasan ustedes, ¿sí? Y después hacemos cerro. Perfecto. Ya. En esto de como de permitir el azar, como que no se podría pensar que entre como una naturaleza a otra, como quizás, como en esta conexión como íntima, como con la máquina, como eso, no sé, como que sea tan importante, no es como que no haya nada, no sé. La cosa como en esto de permitir el azar, en ese ejercicio de dejarlo, como que entre algo tan importante como, como la naturaleza, ¿no? Pero como otro tipo de naturaleza, no como la metafísica occidental y bla. Eso. Otro tipo de naturaleza, dices tú. Claro. Sí, pues. Otro tipo de naturaleza. Como que la naturaleza que uno piensa es como súper occidental. Claro, es el trabajo de realización. Realizar es traer realidad. Claro, pero como que entra en fuerzas de la naturaleza. No Claro. sé. Y la realidad se articula cada vez. La realidad no está ahí. La realidad se está moviendo, está a la deriva, podríamos decir, y se va articulando cada vez desde la mirada de alguien que ojalá tenga descontrolado todos los sentidos. Claro, es que a lo que voy es que espero que no dependa como del ser humano, ¿no? Como que haya otra cosa superior, como natural, pero que no sea como la concepción que tenemos nosotros de naturaleza. Es que quizá puedes inventar un nuevo animal, mitad persona, mitad cámara, no sé. Si es que, claro, si es que creas las condiciones para que no sea la persona la que domine. Como siempre, porque claro, la cámara como que se manda sola, pero las personas tratamos de domar la cámara, pero en realidad no sabemos qué hace exactamente. Entonces, quizá encontrar alguna manera de crear una especie de híbrido donde las máquinas también tomen sus decisiones. No Claro, sé. de lo que se trata es de romper la cadena causal. Sí, igual yo creo que tú te referís un poco a... Cuando tú hay un museo muy interesante acá en Chile que te recomiendo como echarle un ojo, que se llama el Museo del Hongo, que son unos cabres que están trabajando con estos otros reinos. Y es interesante cómo empieza a hacer sentido harta cosa que viene de una manera muy teórica, donde tú estás muy cruzado con Deleuze y Guattari, y la teoría del rizoma aparece junto con la teoría del micelio y empieza como a emerger otras formas de conectar y de hecho nosotros igual lo tenemos un poco delineado, pero no hemos hecho ese trabajo como de ponerlo más concreto, por eso no hemos hablado tanto de ese lado, pero creemos que para allá va la cuestión, como esa donde no hay centro, esa naturaleza sin centro, no árbol, sino raíz.
Estaba muy buena. Improvisamos. Perdón. Puta, por el tiempo la voy a hacer cortita. O sea, me llamó mucho la atención como el comentario que hizo Carlos Flores sobre el azar y de cómo como que uno no lo planea, sino que tiene que ir a buscarlo. Y luego la otra idea que dio Sebastián sobre que como que estamos constantemente viendo el pasado. Entonces eso me hizo como pensar como al tiro como en el documental. Y sobre la idea de que el documental en teoría es como un constante azar. Ir como documentando un azar constante, un desvío constante, porque en el documental te puede pasar cualquier cosa hasta que el sujeto que estás entrevistando se te muera. Entonces, como que ya de por sí el documental es como un desvío constante, entonces luego como en el momento de, se podría decir, montar el documental y darle como una estructura a ese desvío. O sea, como, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Como que se debería dejar como ese azar o ya ponerle como una estructura? Espérate, vamos al otro comentario y después conectamos los dos juntos. Te apuesto que yo los puedo conectar. Hola. Lo que quería como decir, como que al final el desvío es caos en su totalidad, como que al final el mejor, no sé si el mejor desvío, como que uno cuando se desvía no hay una improvisación más buena que la otra porque es una improvisación. Entonces como al final es como un caos total, como que la vida es, como que la improvisación es caos en sí. Sí, es que yo justo al principio leía un texto sobre eso, porque creo que es una mala idea occidental que se nos instala desde muy chico, que el caos está mal y que el caos está como en el espectro de lo malo, pero el caos es simplemente complejidad. El caos no es desorden, porque la naturaleza es desordenada en el sentido de que no tiene esta orden que nosotros le damos occidentalmente a las cosas. Entonces tendemos a decir que lo que está caótico es porque no tiene un orden como nosotros lo creemos y para mí lo caótico es pura complejidad nomás. O sea, tú veis las galaxias y veis una foto del espacio y veis, claro, caos, pero en el fondo es una complejidad, súper complejo de relaciones. Es que al final igual el caos es lo que hace entretenida la vida, no sé cómo. Sobre todo. Pero yo creo que aquí hay igual hay una intención de darle un orden, porque la vida es indeterminada, ¿no? La vida es pura indeterminación y justamente cuando uno se arma un juego de creación, uno está poniéndole orden, está justamente a salvo, digamos, de ese caos y esa cuestión tan tremenda, ¿no? Que también es caótica, pero también es definitiva, es trascendente, en fin, tiene una serie de características, ¿no? Que uno las conjura creando. Yo creo que no se trata de... Porque si uno genera como el mismo caos de la vida, bueno, entonces ¿para qué uno hace películas o lo que sea, ¿no? Yo creo que hay una intención ordenadora, pero ojo, claro, las películas más tradicionales tratan de ordenar el mundo como si tuviera un tronco central, digamos, las historias tuvieran un sentido, claro. Lo que nosotros estamos proponiendo son otros sistemas que proponen otras maneras de ordenar, que quizás no tienen un principio y fin en el sentido de una dirección clara, sino que se desvían, pero se desvían con un plan igual. Yo creo que no se trata de producir más caos, sino que producir un cierto orden diferente, ¿no? Y pensando en eso, en crear un nuevo orden, un nuevo sistema, también un nuevo sistema de pensamiento. Y yo quiero aterrizar pensando acá, en lo que está pasando acá. Nosotros, a pesar de que estamos sentados acá arriba, como determinados por una arquitectura que por lo demás genera el pensamiento definitivo. El sistema no obligó a estar acá. ¿Ah? El sistema no obligó. El sistema no obligó a estar así. Claro. Entonces, si no se pueden poner las a pesar cámaras, de eso, no sé. creo que es posible generar nuevos sistemas de pensamiento. De hecho, hemos pensado hacer un seminario, probablemente ya será para el próximo año, que le hemos llamado La mente está en el medio, pensando en que, y no en el centro, en el medio, el centro es un lugar de poder,
el medio es un lugar de relación, ¿ah? Es algo que está en el medio, está en contacto con las cosas. O sea, como decía Deleuze en el río, porque el río, el arroyo, los bordes van socavando los costados, pero la velocidad va al medio. Claro. La velocidad del río va al medio. Y uno dice, ¿cómo? No, yo estoy en el medio. O sea, quiere decir que estoy en contacto con todo. No, estoy en el centro. El centro es el que domina. Entonces la idea es generar algo que ha empezado a insinuarse aquí y que nosotros creemos que deberíamos desarrollarlo más, algo que le hemos llamado la mente en el medio, o sea, pensar juntos. Porque una de las maneras de lograr ese orden que decía la Dani, un orden distinto, no digamos un orden nuevo porque es distinto nomás, hay que ser más modesto en ese sentido. La idea de generar un orden que sea distinto, o sea, que se desvíe del orden al que estamos acostumbrados, o sea, que nos produzca cierta alegría, porque también hay que decir que el desvío produce un cierto placer. ¿Ah? Y quitarle un poco el concepto orden a los fascistas, porque creemos usualmente que el orden es ordenar la pieza, como está como bien arreglado, pero también hay Polo que es orden, Polo que es un orden, Cámara Person es un orden, Linklater es un orden, o sea, quitémosle esas palabras. Eso. Sí. Oye, y quedó la otra pregunta sobre, que era como sobre montaje, sobre documental, Es que desvío sí, del... Claro. yo diría que solo sistema, solo el montaje es construir un sistema. Claro, está el montaje súper tradicional, que es como construir que este personaje vaya del punto A al punto B y que haya un arco dramático, y ese sistema está súper trabajado por la industria, pero el documental permanentemente vas a estar involucrado con desvíos porque nunca, en un buen documental el plan nunca funciona, el plan de ir a grabar. Y siempre te va a pasar que vas a terminar grabando otra cosa. ¿Y qué haces con esa otra cosa cuando hay un guión? Y esa es la pregunta del montajista. Pues como, ya, no está lo que me dijiste que... Me llega un material. No está lo que me dijiste que... No está lo que está en el guión. Pues, ¿qué hago? Y ahí está inventar sistemas con esos desvíos. Ahora, yo agregaría que eso pasa no solo en el documental. Sí, es más la claro. ficción pasa, claro, y en muchos documentales pasa menos de repente que en algunas ficciones. Sí. Hay documentales que están súper, entre comillas, pauteados, ya pensados desde antes, guionizados. No sé, pues hay muchas maneras de hacer documentales y hay muchas maneras de hacer ficciones. Y hay ficción que también, como lo que vimos, como la película, este pedacito que vimos al principio de la película de Linklater, donde hay mucho azar, como uno pensaría que hay en un documental, ¿no? Seguramente esas escenas son varios planos secuencia, esas escenas estaban pensadas así más o menos, pero la escena entregó cosas y no sabemos si esos desvíos estaban pensados. Yo tengo ganas de que esa película haya sido hecha como que hicieron una primera escena y después como que se le fueron ocurriendo las siguientes, por ejemplo. Espérate, Espero que haya sido la así. primera película de Linklater, que su nombre daba una tesis, me paso el dato, se llama Es imposible aprender a arar leyendo libros. Es imposible aprender a arar leyendo libros. Esa es la primera película de Linklater, como un corto. Ese es como el lema. Si que hubiera que buscar un título para el podcast, como hacen siempre, sí. Porque cada capítulo del podcast no tiene un título, yo le pondría ese. El título se lo ponemos después. Claro, yo le pondría ese título. Buena. ¿Cortamos? ¿No? ¿Cortamos? Oye, una cosita, pasó el dato que no tiene nada que ver, pero igual tiene que ver. Estaba leyendo Le Mol. Pero qué buena la frase, no tiene nada que ver, pero igual tiene que ver. Sí, que está. Estaba leyendo Le Mol, mi diario favorito, para enojarme en las mañanas. Y entre eso una noticia me llama la atención. Estela Corbalán, una poetisa de Talca, maravillosa, no la conocía. Unas niñas haciendo un huerto en Talca, en el colegio, haciendo el huerto del colegio, encuentran unos manuscritos enterrados de Estela Corbalán, que era profesora en ese colegio, y nada, pues empiezan como a descubrir toda una obra escondida que había dejado esta poetisa. Recomiendo que vayan a leer a Estela Corbalán. Aquí dejo un verso de ella, es de los años 40, 50, es bien antigua. Secretamente moriré de otoños, amortajada junto a mis recuerdos. Que justo hoy día lo mandé.
Secretamente moriré de otoños amortajada junto a mis recuerdos. No, no encontraban este. Podría haber sido este. Este verso estaba así plantado al lado de las lechugas. Claro. Primero las lechugas y la albahaca. Estaría buena esa historia. Pero eso es para Netflix. Pues, ahí queda. Gran estructura esa, encontrar un manuscrito. El Quijote, para no ir más lejos. Claro. El Quijote además se desvía todo el Bueno, tiempo. más desvío que Sí. en el Quijote. Esa es otra conversación que hay que tener. ¿Eh? Próximamente. Y esa es otra recomendación. Léanse el Quijote. Ahí está todo. Ahora sin obligación. Léanselo por elección. Inventó todo. Claro. Cervantes Sin como tener que que escribir inventó la un novela y informe cerró de el ciclo lectura. al tiro. Pero dice que fueron los masones los que inventaron el Quijote. Los masones fueron los que inventaron el Quijote. Ah, ¿No han leído esa teoría de la está conspiración? buena esa. Inventaron a Shakespeare también. Bueno, tenemos que cerrar. Parece que sí. Adiós. Vamos a seguir No sé conversando. si hay de afuera. más intervenciones, Podemos hablar afuera, si quieren. pero yo creo que quisiera dejar instalada la idea de que la mente está en el medio. Es decir, que los profesores no somos el saber, sino que somos una especie de muralla de frontón donde se golpea la pelota y se devuelve. Y yo creo que si somos capaces de echar a andar ese tipo de cosas, podemos inventar un método de aprendizaje donde lo pasemos mejor, todos, profesores y alumnos. Y sobre todo pensemos juntos. ¿Ah? No se puede pensar solo en realidad. Es decir, no hay manera. Uno finalmente termina murmurando o pensando, pero la única manera es conversar, dialogar. Hoy día por lo menos hubo buenas intervenciones del público. Generalmente en las clases uno ofrece el micrófono o la palabra y se interviene poco. Yo creo que hay que Pero intervenir. últimamente Pero no no podemos porque los decir alumnos... eso. ¿Ah? No, que en nuestro Este primer año no, año, este por lo año no. menos, y ahí tenemos varios de Sí, nuestro primer este año, año que otros años Sí, pasaba eso. pero yo no creo este que año. hay que... Pero que no se conversa eso, yo creo, porque se supone que el que está aquí arriba es el que sabe, y los que están ahí sentados son los que no saben. Y no es así. El saber es una cuestión que está de ida y vuelta, que se está produciendo de ida y vuelta. De hecho, en estas conversaciones que hemos tenido, que no han sido tantas, pero más que en lo habitual, aparece un saber que es mucho más rico al que uno puede conseguir sentado tomándose un café. Y finalmente estaba pensando en una película de ¿cómo se llama? Hong Sang-ho, Hong Sang-soo. que tiene la vuelta increíble. Que yo creo que se llama Esta sí y esta no, algo así. Les recomiendo que la vean porque es muy notable. Es decir, el tipo hace una película pensando en lo que tú decías, que a veces uno pensando en el azar, ¿ah? Y pensando en la repetición y pensando en el azar en el sentido que de repente estás editando y decís, pues, ¿qué pasa si esta película que me quedó de 30 minutos nomás, voy y la repito de nuevo acá con otros 30 minutos y le incorporo ciertas variaciones? Bueno, esa es la otra no y esta sí, así se llama. Right Then, Algo así. O sea, ese es un cineasta Claro. interesante de era. Lástima que ya no podemos copiar ese día, porque está tan bueno. Bueno, en el próximo podemos copiar, podcast ¿por qué vamos a no? hablar de Siempre se puede. Hong Sang-soo. Sobre todo porque es un tipo que trabaja con poco presupuesto. O sea, es un tipo que inventa un modo de hacer películas que hace que sea fácil hacer las películas. Y yo creo que ahí tenemos que estar, en inventar modos de hacer películas que nos resulten fáciles de hacer, Que sean gozosos también, que sean procesos gozosos. que sean placen- proyectos Claro, gozosos, donde claro, uno esté sobrado, digamos. Claro. Porque lo más terrible, Es hacer Apocalipsis Now. claro, Claro. ¿Cómo no hacer Apocalipsis ¿cómo Now? no hacer Apocalipsis Now? Siendo una gran película Apocalipsis Now. Claro, pero es una película que nos deja totalmente fuera. Claro. Claro, en el sentido Apocalipsis Now es excluyente. Claro, contrariamente al subtítulo que traen las películas de Hong Sang-soo y, bueno, y de Godard y de Ruiz y de mucha gente, que dice el subtítulo, oye, tú también podías hacer una película. No hay problema.
Apocalipsis Now, que es una película contra la guerra de Vietnam, todo el cuento, tiene un subtítulo que dice, ni se te ocurra hacer una película. Necesitáis por lo menos 10 helicópteros. Ahí hay algo interesante de instalar en el modelo que uno inventa, que al final es lo que uno inventa. Bueno, tan nerviosa la chica. No, que si no, Cerrado. Se finí.